Listo, continuamos con la segunda parte. Dado el inconveniente de la electricidad, en donde afectó pues el internet, vamos de nuevo. Este, listo. Voy a compartir, continúo con la presentación que está en la que estábamos. Permítanme un segundito. Ok, Profesora, diga. tengo una duda. Sé que lo que es WhatsApp y eso no es válido, pero existe un grupo, digamos, como para entre estudiantes como asesorarnos y así, o cualquier cosa. Entonces, ese link de WhatsApp, si uno quiere formar parte, ¿cómo se podría hacer, digamos? En realidad, Jordan, ¿verdad? ¿No? Bueno, Correcto. no, como cátedra, nosotros no avalamos ni aconsejamos que ¿verdad? Que se hagan estos grupos ni que se formen parte de estos grupos. ¿Por qué? Porque generalmente se ha dado para que el estudiantado se vea sumamente afectado, ¿verdad? De que, la profesora dijo tal, no, es que mi tutor dijo otra cosa. Ay, entonces, ¿qué respondemos? Y ya alguien sale con que, bueno, se responde así, así creo yo. Y lo que se hace es una bola de nieve de desinformación, que lo mejor es que si ustedes tienen una duda, inmediatamente escriban a la persona tutora que está a cargo de su entorno, ¿verdad? ¿Quién mejor que el tutor o la tutora para que le resuelvan las dudas? Y no se vayan ustedes, ¿verdad? En esa pues sí, yo sé que hay como una necesidad de que ahora por todo se hacen grupos de WhatsApp ¿verdad? Pero yo les recomiendo que no lo hagan porque terminan viéndose afectados. ¿Y qué respondo en tal pregunta? Ya alguien sale con una posible respuesta y resulta que todo el mundo copió esa pregunta. Se vieron sumamente afectados, perdieron el proyecto, por ende perdieron la asignatura. Entonces mejor no, ¿verdad? Aunque sí, es que, bueno, la otra vez yo igual estuve en uno, pero era como, digamos, algo parecido, pero obviamente uno como estudiante, bueno, creo que ya todos somos mayores de edad y comprendemos esta parte. Yo lo decía como en el punto de tal vez como interactuar también con otros estudiantes, porque algunos al menos tienen la facilidad, en algunos casos, tal vez por acceso a internet, no pueden estar accediendo constantemente. Lo decía en ese punto, pero agradezco su aporte igual. Gracias. Bueno, con mucho gusto, sí. No, en este caso tengan ustedes a mano, ¿verdad? En el calendario, anoten ahí las fechas, tengan un papelito pegado en la pared, tal día tienen que meterse, tal otro se publica, ¿verdad? Como para que ustedes también tengan ese proceso autónomo, ¿verdad? Yo lo entiendo, Jordan. Lo que pasa es que se ha presentado para tanto inconveniente que por eso nosotros como cátedra de una vez damos el aviso, ¿verdad? Ya lo que ustedes quieran hacer ya no es responsabilidad nuestra. Si algo ahí sucede, si forman parte de su grupo, nosotros o sea, no podemos responder ni respaldar a nadie en ese caso. Nada más para que lo tomen en cuenta, ¿verdad? Bueno, este, y pues si no hay más dudas con esta primera fase, voy a dar inicio con la parte teórica, ¿verdad? Esperemos pues ya no se vaya más el internet y podamos continuar. Vean, este capítulo 1, que es el que vamos a abordar en este espacio de la tutoría número 1, es el de los antecedentes e inicios de la literatura y la identidad nacional. Tomando en cuenta que vamos a pasar por varios espacios de aprendizaje en donde los temas van a incursionar desde qué es eso de la identidad o las identidades culturales y de la identidad nacional, ¿verdad? Vamos a ver, tengo una duda por ahí. Ok, listo. Bien, entonces como les dije, veo ahí, María José, una consulta, la tutoría queda grabada, sí, efectivamente. Y esto va a tener alguien está rayando la pizarra, les agradecería. Voy a tratar de dejar de compartir y actualizar los permisos para que no se vaya a ver eh, pues afectada la presentación, ¿verdad? Vamos a ver, listo. Bueno, entonces nada más ahí para que tengan eso en cuenta, por favor, mantengamos las normas de la etiqueta, ¿verdad?
Bueno, como les decía, tenemos otro aspecto importante que es el de la invención de la nacionalidad costarricense. A veces suena, ahora vamos a ver, suena como que si fuera un invento, como si fuera todo ficción, ¿verdad? Pero luego vamos a ir viendo poquito a poco en qué consiste. El punto 3 va a ser desde la actividad literaria colonial hasta la generación del Olimpo. Luego vamos con la polémica sobre el nacionalismo en la literatura entre la Venus de Milo y la India de Pacaca. 3 estrategias literarias en la construcción de la identidad nacional. Tenemos a Magón, a Carlos Gallini, a Ricardo Fernández Guardia. Para quienes ya han empezado a leer, saben que pues esos son 3 de los autores más importantes que van a tener que tener a mano, ¿verdad? Entre otros más. Luego los signos identitarios en la dramaturgia y la poesía costumbrista costarricense. Eso en términos generales. Pero para iniciar hay que tomar en cuenta y tener claro qué es ese objetivo que buscamos a nivel general. Lo más importante es que podamos, ustedes puedan determinar cuáles son esas principales características sociales, históricas, estéticas o incluso de ideologías que se van a ver presentes en esos antecedentes de la identidad y de la literatura nacional. Porque acá literatura va a ser un espejo, un reflejo de cómo es que se va generando ese proceso identitario a nivel del ser costarricense. Em, Acá, no sé cuál es su nombre, pero tiene la mano levantada adelante. ¿Tienes una duda? Escucho. Perdón, sí, buenas tardes. Es una consulta. La lectura del erizo simplemente es como un extracto, ¿verdad? No viene toda Sí, la historia. no, vienen extractitos, por eso es una antología, porque lo que vienen son pequeñas lecturas o pequeños ¿Y extractos. dónde se puede conseguir el libro? Ahí lo que tendrías que hacer es buscar en la misma, preguntar en la editorial de la UNED, puedes Mm, llamar y ahí puedes consultar. Está bien, gracias. Con gusto. Ok, entonces, listo. Ven ustedes que a partir de este objetivo general vamos a incursionar en, por así decirlo, 3, 4 estaciones específicas, ¿verdad? Que ustedes a partir de enlazar lo que es la literatura con este proceso de construcción de la identidad nacional, puedan en primer lugar distinguir las nociones teóricas básicas acerca de esos distintos componentes que van a ir dándole esa caracterización al discurso literario y cómo este discurso literario se encuentra vinculado con esta identidad nacional y cultural de el ser costarricense. Luego, que ustedes puedan y sean capaces de darle una contextualización a esas principales características sociales e históricas que dieron lugar a ese proceso de invención de la nación costarricense, ¿verdad? Vean ahora que estamos terminando de cerrar el mes patrio, cuántos años de vida independiente, cuándo es que surge Costa Rica, ¿verdad? No es que Costa Rica, pues se ha planteado, de verdad, su existencia desde hace siglos, sino que es reciente. Entonces, tengamos eso en cuenta. Luego, que ustedes puedan reconocer las principales representaciones ideológicas a partir de las cuales se va a ir configurando o construyendo ese imaginario social de la identidad costarricense. Es decir, ¿qué es un costarricense? ¿Quién es un costarricense? ¿Cómo debe ser un costarricense, verdad? Y a partir de qué? De los mediados del siglo XIX y a principios del siglo XX. Y por último, ustedes van a lograr a partir de la lectura de este capítulo 1 es identificar las principales estrategias discursivas desde las cuales se va a ir proyectando el imaginario nacional de la identidad costarricense en esas primeras manifestaciones o también discusiones literarias, que es lo que vamos a ir abarcando poco a poco. Me dice Annie que si los dos libros van iguales con lo mismo, sí, sí.
El libro de Mijail Mondol abarca la parte teórica, ¿verdad? Es decir, te va a dar las herramientas para entender la lectura que viene en la antología y van de la mano, van de forma paralela. Dice, porque el libro pequeño tiene los mismos títulos que usted dijo ahorita, pero el grande no le veo lo mismo al principio, no, porque ahí vamos a tener pues una serie más grande de lecturas, pero sí van de la mano, ¿de acuerdo? Bueno, continúo. Entonces, a partir de estos objetivos es que ustedes van a poder entender muchísimo más cómo es que se debe de acercar la lectura. Ustedes van a leer extractos, textos pequeños que vienen en la antología, que a primera vista, si ustedes lo leen, puede parecer entretenido, curioso, ¿verdad? Pero cuando ustedes logran entender cuál es el trasfondo, qué es lo que hay detrás de esos textos a partir de la teoría, el mundo y la visión se expande por completo y van a poder entender con mayor profundidad y con mayor riqueza las implicaciones, que no solamente es un texto que entretiene, sino que tiene todo un discurso a nivel ideológico que va a permitir entender cómo es que se va configurando esa identidad, eso que llamamos costarricense, ¿verdad? ¿Quién es un costarricense? ¿Cuáles son las características que lo hacen como tal? ¿Y de qué manera la literatura influyó o influye en esta construcción, ¿verdad? Vamos a ver, con mucho gusto. Sí, perfecto. Ok, listo. Muy bien, entonces continuamos. Está cayendo un poquillo de lluvia por aquello, espero me estén escuchando bien. Esperemos que no se vaya más el internet, pero de lo contrario, yo haré todo lo posible por conectarme de nuevo. ¿Ok? Pero bueno, aquí arrancamos. El primer espacio tiene que ver con eso que llamamos identidad o identidades culturales e identidad nacional, ¿verdad? Vean ustedes que ahí se ve configurada toda una imagen, ¿verdad? En donde podemos encontrar muchas banderas. Cada una de ellas representa un país, ¿verdad? Representa una nación. Cada color elegido por ese país o por esa nación tiene un significado especial. Es obvio para nosotros que no conocemos esas banderas o, bueno, profundidad de la cultura de esos países. Es algo obvio. Les pregunto, ¿ustedes qué dirían? ¿Es algo obvio o no? Bueno, Uno diría que sí, profe. usted diría que sí, que es algo obvio, Sí. Ujú. como de la representación de los colores o por Sí, o qué. los signos que tienen cada Ajá, bandera. bueno. Aunque pareciera obvio, ¿verdad? Precisamente porque es algo como que lo hemos naturalizado de una manera inmediata a lo largo de, pues no diría inmediata, pero sí incluye un proceso bastante largo desde que uno está en la escuela, desde que le dicen a uno, bueno, nuestra bandera es blanco, azul y rojo. ¿Y qué representa cada color? Para nosotros ya es algo muy natural, pero si nos ponemos a pensar, no es tan obvio, porque si le preguntamos a una persona que nunca ha visto nuestra bandera, por ejemplo, y le preguntamos, ¿y qué cree usted que representan esos colores? Dependiendo de la cultura donde venga, le puedo decir, ah, para mí el rojo es fiesta y el blanco es muerte y el azul es el río, no sé, ¿verdad? Entonces, pareciera muy natural para nosotros, pero en realidad es algo que se ha ido construyendo a partir de lo que se quiere considerar como identitario para darle ese rasgo característico único frente a los demás países que existen, ¿verdad? Entonces, vamos a ver que resulta de alguna manera poco probable que en todo el transcurso de nuestra vida cotidiana, pues nos detengamos de alguna manera a pensar sobre cómo o sobre por qué en este caso se origina la identidad costarricense. La damos por un hecho y viene el 15 de septiembre, es más bien el 14 de septiembre, el desfile de faroles, el 15 las marchas, ¿verdad? Lo asumimos como algo muy natural y muy propio, pero ¿cuándo surgió eso y por qué? Ahí es donde tal vez quizás sea porque la identidad, de alguna manera,
más allá de ser un asunto meramente intelectual o académico, se va a ver presente en lo más común de nuestros actos cotidianos, ¿verdad? Desde nuestras tradiciones, ahorita que estamos a unos 3 meses de Navidad, ¿verdad? De cómo celebramos, no sé, para quienes profesan distintas religiones, el rezo al niño, hay quienes no, pero digamos, en términos generales de tradición, para nadie va a ser desconocido un tamalito en Navidad, ¿verdad? O el rompope, o aspectos que tienen que ver con nuestra tradición culinaria, una olla de carne, ¿verdad? El gallo pinto, las tortillas palmeadas, en fin. Pero lo que quiero decir con esto es que incluso la forma de las tradiciones a la hora de comer, en cuanto a nuestros platillos más famosos, la forma en la que nos comunicamos, la forma en la que nos expresamos, ese pura vida, ¿verdad? El diay, el famoso diay, la manera en la cual nos relacionamos con los demás, va a ser parte de eso que nos va a ir definiendo como costarricenses. Pero que eso que nos define como costarricenses más bien obedece a un conjunto de prácticas, a un conjunto de convenciones que son sociales, que son culturales, a partir de las cuales se va a ir construyendo un sentido de pertenencia e identidad colectiva. Todos nos vamos a sentir identificados con esta identidad costarricense, ¿verdad? Ni siquiera nos la cuestionamos, la asumimos como propia, pero nos vamos a dar cuenta que tenemos lo nuestro cuando nos diferenciamos frente a otros países, a otras culturas, a otras personas de distintas nacionalidades, ¿verdad? Ahora, cuando nosotros nos vamos a referir al tema de la identidad nacional, la pregunta con respecto a ese origen o a esa finalidad sí podría resultar un poquito, podríamos decir que inquietante, ¿verdad? ¿Qué significa ser costarricense? Si alguien ¿verdad? Si un periodista se los encuentra a ustedes en la calle y les pregunta, ¿qué significa ser costarricense? ¿Qué podrían responder ustedes? ¿Quién se anima a decir, bueno, para mí ser costarricense es tal, tal, tal y tal? No sé si alguien quisiera participar y decirme qué respondería frente a la pregunta, ¿qué significa ser costarricense? O incluso, ¿cuáles son esas características que definen esa identidad nacional? ¿O qué es eso que define lo nacional, verdad? Bueno, si ustedes se quedan un poquito reflexionando sobre esas preguntas, porque alguien dice, "Ah, mira, yo nunca me había preguntado eso". Uno lo da como por tan natural, por tan cierto, ¿verdad? Que de alguna manera, para ir argumentando de manera más crítica a estas preguntas que les lancé, hay que empezar por señalar que hay y hay diferencias entre lo que serían los conceptos de identidad cultural e identidad nacional, ¿verdad? Entonces vean ustedes que ahí incluso les pongo un extracto que dice lo siguiente: las identidades culturales están conformadas por un conjunto de prácticas simbólicas, las cuales surgen de las condiciones históricas y materiales en que las diferentes clases sociales y comunidades construyen desde su diversidad étnica, lingüística, política, religiosa, geográfica, una determinada subjetividad y un sentido de pertenencia colectiva, ¿verdad? Esta palabra que está aquí en negrita, que son las prácticas simbólicas, hay que entenderlas, ¿verdad? Como un determinado conjunto de creaciones, de formas de pensamiento, de intercambios, de saberes culturales que van a ir produciendo, reelaborando y transmitiendo una determinada comunidad, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí, hay que tomar en cuenta que aquello que definimos como lo costarricense va a comprender desde un modo muy específico de representaciones, de prácticas. Vean ustedes que estamos pasando por el mes patrio, entonces piensen en todas esas prácticas
que son tan importantes, ¿verdad? Desde los símbolos nacionales, desde los bailes típicos, ¿verdad? Desde la historia de por qué y cómo fue que se dio la independencia de Costa Rica. Y a partir de ahí vamos a celebrar muchísimo lo que podríamos darle un sentido a esta identidad nacional, ¿verdad? Ahora, otro aspecto importante tiene que ver con los tipos de lenguaje. ¿Cómo es que hablamos los costarricenses? ¿Cuáles son esas expresiones que tenemos a nivel oral o esas manifestaciones artísticas? De ahora que tenemos mascaradas, tenemos pinturas, tenemos escultura. ¿Cuáles son esas prácticas que nosotros podríamos decir que tenemos como costarricenses a nivel social? ¿Cuál es nuestra forma de pensar? ¿Cómo es que sentimos los costarricenses a nivel colectivo, verdad? Y esta es la manera en la cual nos vamos a ir relacionando unos con otros, pues todo va a ir generando, ¿verdad? Y va siendo parte de una amplia memoria cultural, que lo que va a hacer es que nos permite identificarnos como pertenecientes a un mismo grupo, pero también de diferenciarnos de otras comunidades o de otros grupos sociales, ¿verdad? Cómo están marcados que incluso si vean ustedes qué contrasta más que, por ejemplo, los partidos de fútbol de la selección nacional, ¿verdad? Cuando juega frente a México, frente a Colombia, o a cualquier otro país, cómo se marca, ¿verdad? De forma mayor y aún más notoria esa diferencia entre lo que podríamos decir el ser tico, el ser costarricense, ¿verdad? Ahora, vamos a darnos cuenta que todos estos planteamientos que hemos venido pues introduciendo, vamos a trabajarlos dentro del concepto de lo que sería la identidad cultural y a partir de ahí vamos a ir interpretando y construyendo esto de, entre comillas, lo costarricense, gracias no solamente a nuestra experiencia social y colectiva, sino que aquí lo vamos a ver plasmado a través de la literatura, ¿verdad? Entonces, aquí podríamos seguir cuestionando esto, ¿qué significa, verdad? Ser costarricense, si es lo mismo a la hora de referirnos al ser costarricense como una sociedad, ¿verdad? En el caso del siglo XIX y el siglo XX, vamos a darnos cuenta que hay un conjunto de elementos aquí importantísimos que van a marcar una diferencia y un punto muy particular. Vean ustedes que la identidad o las identidades culturales y la identidad nacional va a estar regido por este concepto, ¿verdad? De las identidades culturales. Dígame, veo que tiene la manita levantada. ¿Hay alguien más que tiene la manita levantada? Dígame, por favor. Profesora, ¿de qué año más o menos se podría decir que la identidad cultural viene siendo parte de la identidad nacional? Porque creo que al inicio la identidad, bueno, muchas de las identidades culturales no formaron parte de la identidad nacional. Sí, No ya sé vamos si, a irlo viendo. Ya casi le contesto la pregunta. ok, gracias. Con gusto. ¿Quién más? Adelante. Bueno, continuamos. Creo que quedó la manita levantada, pero creo que ya no tiene dudas. Ok, listo. Bueno, entonces, hay que tomar en cuenta que las identidades culturales constituyen fundamentalmente una práctica social que interpreta de manera simbólica, ¿verdad? Que por eso es que es cultura, esas relaciones, esas representaciones y hasta las propias contradicciones que se expresan, ¿verdad? En las condiciones económicas o en las condiciones históricas y subjetivas de una sociedad, ¿verdad? Entonces, les voy a citar un extracto, ¿verdad? De los autores Vergara y Gunderman que explican precisamente que la identidad cultural debe entenderse no como una sustancia o una esencia, sino como un proceso de diferenciación de carácter intersubjetivo, ¿verdad? Nunca finalizado, es decir, no es que está completo ni acabado,
sino que siempre va a estar enriqueciéndose y por lo tanto va a ir cambiando, ¿verdad? Va a ser mediado de manera interactiva y, por supuesto, comunicativamente, que va a permitir ese autorreconocimiento y esa autonomía, ¿verdad? Entonces, identidad cultural es un proceso de diferenciación, ¿verdad? Entonces, dice, pero el cual también está en la base de conflictos y formas de dominación entre estados, naciones y grupos sociales, así como también en otros casos es un principio de resistencia frente a dicha dominación, ¿verdad? Se construye desde la tradición, o mejor dicho, desde sus interpretaciones y con frecuencia en una relación crítica con ella. Entonces, las identidades culturales no se refieren únicamente al pasado, sino también se van a referir al presente y se van a referir al futuro, a lo que se quiere llegar a ser, ¿verdad? Entonces tengamos en cuenta que identidad cultural es ese proceso de diferenciación de carácter intersubjetivo. Ahora, a diferencia de la identidad cultural, tenemos la identidad nacional. La identidad nacional se basa en la idea de un sistema único y homogéneo de representaciones que giran en torno al sujeto colectivo costarricense, ¿verdad? Y este tipo de identidad, vean ustedes que las podemos reconocer y precisamente ahora que acaba de pasar el 15 de septiembre, ¿verdad? O en la figura, ¿verdad? De Juan Santamaría, por citar algunos de los ejemplos más cercanos que tenemos en este momento, ¿verdad? Van a presentarse como un poderoso discurso ideológico que tiende más bien a excluir o también a invisibilizar aquel conjunto de prácticas o manifestaciones culturales ajenas al interés de cierta clase social o proyecto político económico dominante, ¿verdad? Entonces ya vean ustedes que ya que este tipo de identidad tiene una estrecha vinculación con el concepto político de nación, ¿verdad? Ahí su principal función va a radicar en construir un imaginario de unidad política, va a ser un discurso a nivel territorial, a nivel lingüístico, ¿verdad? En donde no va a tomar en cuenta ninguna particularidad local o cultural del país, ¿verdad? Sino que se va a componer en esa amplia diversidad de la sociedad costarricense. Entonces, vamos a ver que con el fin de poder determinar esas principales características, es que vamos a ver esas diferencias entre lo que podríamos denominar identidad nacional e identidad cultural. Si por un lado la identidad nacional está basado en la idea de un Estado y de una nación y de una ciudadanía costarricense, vean ustedes que la identidad cultural más bien van a ser constituidas por ese conjunto de relaciones y producciones simbólicas que se van estableciendo entre la cultura y la sociedad, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa con la identidad nacional? En la identidad nacional vamos a tener un sistema único y homogéneo de representaciones acerca del sujeto colectivo costarricense, mientras que en la identidad cultural va a ser un sistema heterogéneo, diferenciado de prácticas, es decir, que las prácticas que tienen en Guanacaste no son las mismas que tienen en Cartago, en San Ramón, en San Carlos, ¿verdad? Vamos a tener representaciones y significaciones culturales apropiadas y producidas por los distintos grupos sociales que van a integrar la sociedad costarricense, ¿verdad? Recuerden que cultura viene del latín colere, que significa cultivar. Y a eso le vamos a dar ese sentido como de que vamos nutriendo, vamos generando mediante las prácticas, ¿verdad? Que son diferenciadoras frente a la identidad nacional, que más bien está ligado a un proyecto político, ¿verdad? A un proyecto económico que está dirigido por una determinada clase social. En cambio, una identidad cultural va a expresar tensiones, vínculos afectivos, subjetivos, simbólicos, con que una determinada comunidad tiende a identificarse y al mismo tiempo diferenciarse frente a otras comunidades, ¿verdad? Entonces, esto hay que tomarlo muy en cuenta, por así decirlo. Tenemos identidad nacional como discurso oficialista, tenemos identidades culturales como ese conjunto de relaciones que van a producir a nivel simbólico diferencias,
aspectos que se podrían decir que van marcando esa identidad. Me pregunta Jordan, sí, no podría decirte que únicamente de carácter político, pero sí está ligado a un proyecto político, Jordan, ¿verdad? Incluso oficialista. Por eso es que no toma en cuenta las variantes, ¿verdad? Como esas diferencias que pues, sí podríamos ver en las identidades culturales, que se van construyendo, que no están acabadas, ¿verdad? Entonces, la identidad nacional podríamos decir que es la carta de presentación que le damos al mundo. Esto es ser costarricense. ¿Desde qué? Desde la identidad de una nación, ¿ok? Continúo. Ahora, ¿qué otra diferencia conceptual podríamos tener entre lo que es la identidad nacional y la identidad cultural? Bueno, por un lado, en la identidad nacional se va a reproducir gracias a prácticas ideológicas programadas por las diferentes instituciones estatales, ¿verdad? Y no en vano, el 15 de septiembre es feriado, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa con una identidad cultural? Se va a reproducir por medio de sus prácticas simbólicas o culturales a partir de la forma en la cual estamos habituados a desayunar los costarricenses, cuáles son esas comidas típicas, por ejemplo, incluso la manera en la cual nos comunicamos. ¿Acaso nosotros los costarricenses tuteamos, voceamos, ustedeamos? ¿Cuál es? Bueno, nos consideramos, digamos, hablantes que practican el voceo, ¿verdad? ¿Y vos cómo estás? ¿Y qué decís? ¿Y en qué andás? Ese tipo de prácticas, ¿verdad? Culturales, acá también tiene que ver con esa identidad cultural. Pero, ¿qué pasa con la identidad nacional? Esa va a actuar desde el ámbito oficial normativo, mientras que la identidad cultural no es nada oficial. Es muy, muy cercana, muy cotidiano, muy de la vida diaria. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa con la identidad nacional? Va a pretender una representación única del sujeto colectivo costarricense. ¿Por qué? Porque no le interesan las diferencias, no le interesa más que generar un sentido como de unidad frente a ese discurso que él lo necesita, ¿verdad? Para respaldar esa identidad nacional. En cambio, una identidad cultural va a poner de manifiesto que hay diversidad, que hay contradicciones que van a ir conformando ese sujeto cultural costarricense. ¿Y contradicciones como cuáles? Bueno, esa característica que decimos de que Costa Rica es el país que no tiene guerras, que es pacífico, pero cada vez que encendemos la televisión y vemos las noticias nacionales, nos damos cuenta que todos los días hubo 2, 3, al menos 4 tiroteos con algún fallecido o más fallecidos, ¿verdad? Entonces, esas contradicciones del discurso, ¿verdad? De lo que nosotros creemos que nos diferencia, pero lo que realmente tenemos frente a nuestras narices en el diario vivir, ¿verdad? A eso me refiero con las contradicciones. Ahora, ¿qué pasa con la identidad nacional? Bueno, que va a trabajar a partir de la fijación, de la selección y de la legitimación de ciertas representaciones culturales ideológicamente programadas en la construcción de un imaginario de nación. Pero en la identidad cultural no vamos a poseer una fecha de invención. Entonces ahí le respondo a Jordan. No sé si Jordan está ahí conectado todavía, pero en la identidad cultural no vamos a tener una fecha de invención. ¿Por qué? Porque va a actuar de manera dinámica, de manera histórica, siempre va a estar en constante renovación. ¿De acuerdo? Vean ustedes que la identidad nacional podríamos decir que surge a partir del momento en el que se da la independencia de Costa Rica y entonces los personajes más importantes corrieron para buscar una bandera que representara, se inspiraron, ¿verdad?, en la bandera de Francia, los colores que simbolizaban el himno nacional, la composición del himno nacional. Todos estos elementos estructurales tienen que ver con un discurso oficialista que busca un sentido pues de unidad, ¿verdad? Frente al mundo. Mientras que las identidades culturales son algo como más a nivel interno que está en constante producción. No sé si quedó clara la consulta. Bueno,
Entonces, ya que tenemos claro los conceptos de identidad nacional y de identidad cultural, vamos a ir ahora a trabajar en otro aspecto que tiene que ver con esa invención de la nacionalidad costarricense. Sí, Ani me pregunta que si este trabajo se va a hacer con respecto a todo esto que les estoy diciendo. Sí, efectivamente, porque tiene que ver precisamente con los textos que ustedes van a leer en esta primera etapa, ¿verdad? Pero como les decía, si ustedes leen esos primeros textos, las proclamas, ¿verdad? A París, Neurosis, todos esos textos que tienen que leer al principio, sin entender el trasfondo, el por qué y el para qué los están leyendo, no estaría como teniendo sentido, ¿verdad? Este proceso teórico de análisis. Y es que cada uno de esos textos que ustedes van a leer o están leyendo han sido partícipes de este imaginario de la nacionalidad costarricense, ¿ok? Ahora, vean ustedes que a partir de este elemento, ¿verdad? Podríamos decir que hay una especie de formación, con mucho gusto, una formación de una conciencia colectiva. Y ya uno se identifica como costarricense. No sé si aquí hay algún estudiante, pues, que venga de otro país, ¿verdad? No lo sé. Pero cada quien se va a dar cuenta que es un proceso que ya uno lleva como en el corazón. Uno lo ve de forma natural. Pero ahorita nos vamos a dar cuenta que ha sido un proceso de construcción, ¿verdad? Entonces, vean ustedes que efectivamente nosotros estamos inmersos dentro de un discurso nacional que va a implicar, por supuesto, esa selección de esas representaciones culturales o históricas, ¿verdad? Que socialmente son significativas y lo que permite precisamente este discurso oficialista es legitimar un imaginario que va a ser pues generalizado o consensuado como parte de la identidad costarricense, ¿verdad? Entonces, sin este procedimiento, lo que podríamos denominar como identidades nacionales no podrían ser ideológicamente dominantes ni efectivas. Ahora, como este mecanismo va a responder a un ingenioso efecto ideológico en el que van a participar, por ejemplo, instituciones o van a participar también elementos discursivos o grupos intelectuales que van a estar al servicio de un determinado modelo económico y político de una nación, varios investigadores, que es lo que ustedes van a poder encontrar en la teoría, ¿verdad? Lo van a definir como ese proceso de invención de la nacionalidad costarricense. Yo le llamaría también como un proceso de construcción, ¿verdad? De igual forma, bueno, esto sería como un ejemplo más cotidiano, pero tal vez, no sé si aquí hay adeptos a los equipos de fútbol, ¿verdad? Y entonces sufren cuando su equipo pierde o gozan ¿verdad? A más no poder cuando su equipo clasifica y es el campeón, ¿verdad? Entonces, bueno, todos esos elementos uno dice, ¿y cuándo es que surge esa prisa? ¿Cuándo es que surge la liga, verdad? Ustedes podrían pensar también que ha sido un proceso de construcción, que no es que surgió desde siempre, sino que es reciente, pero que logra cada quien identificarse según, pues, aspectos subjetivos, emocionales, de tradición familiar, ¿verdad? En fin, bueno, así de igual manera podemos decir que la nacionalidad costarricense se ha dado a partir de un proceso de invención, ¿verdad? En un proceso en donde participan instituciones, discursos, grupos intelectuales y en este caso tiene que ver con aspectos relacionados directamente con la producción literaria costarricense. Ahora, vean ustedes que la invención de de la nacionalidad costarricense en este aspecto lo vamos a hacer muy estrictamente relacionado con lo que sucede cada 15 de septiembre. ¿Qué es lo que pasa cada 15 de septiembre? Que lo venimos de celebrar. Bueno, que se conmemora precisamente la fecha de independencia de nuestro país y también del resto de países de Centroamérica. Ahora, si bien es cierto, este acontecimiento va a dar el inicio de nuestra vida republicana, también va a ser de esa formación de un proyecto de identidad nacional
que no se consolidó de manera inmediata, ¿verdad? Apenas se firmó esa acta de independencia, no es que surge de manera efectiva, rápida, ¿verdad? Inmediata, sino que vamos a ver que tampoco es que se va a dar durante la batalla contra los filibusteros, sino que se dio a través de varias décadas, ¿verdad? Y a través de esas décadas que se fueron presentando después de la firma de la independencia, es que la sociedad costarricense pudo ir forjando un proyecto político, un proyecto económico que fue más bien susceptible de ir construyéndose a partir de una conciencia o de historias nacionales. Entonces, vamos a ir viendo ahora que esta construcción de una identidad costarricense no es algo inmediato, no es algo obvio, por así decirlo, o inocente o incluso espontáneo, cero, para nada. Más bien es un proceso lento de construcción, ¿verdad? A partir de ciertas condiciones históricas y políticas muy específicas. Entonces, resulta que durante las 3 últimas décadas del siglo XIX, el poder político y económico de nuestro país estaba concentrado en una clase social ligada al cultivo y a la exportación del café. Y a partir de la consolidación y el dominio de dicha oligarquía cafetalera, es que la construcción del Estado-Nación surgió como un proyecto económico político, el cual dio lugar a la formación de un conjunto de representaciones que más bien fueron permitiendo a la comunidad costarricense ese imaginarse bajo una misma unidad política, geográfica y cultural, ¿verdad? Entonces, de este proceso es precisamente al que algunos de los investigadores que ustedes van a leer en la teoría van a denominar como invención de la nación costarricense. Ahora, vamos a tomar en cuenta que podríamos decir que se trata de una especie como de invento paulatino de tradiciones, de instituciones, de ideologías y de discursos. Por eso yo les preguntaba, ¿qué significa ser costarricense? Y ahí ustedes imagino que se quedaron pensando en qué posible respuesta se daría, ¿verdad? Ahora, hay que tomar en cuenta que, voy a devolverme un segundito. Hay que tomar en cuenta que, por ejemplo, nosotros vamos a tener de manera muy específica alguna serie de instituciones o de identificaciones arquitectónicas también, ¿verdad? Que nos permiten ir dando cuenta de cómo fue que surgieron ya a finales del siglo XIX, por ejemplo, la creación de archivos nacionales en 1881, el Museo Nacional, ¿verdad? En 1887, el Liceo de Costa Rica en 1887, o la Biblioteca Nacional en 1888. Incluso el Colegio de Señoritas en 1888 y el Teatro Nacional en 1897, como parte de esas instituciones, ¿verdad? De las que veníamos hablando, que daba parte de esa identidad nacional. Jordan, creo que levantaste la mano. Sí, bueno, era como que, digamos, mi consulta era, bueno, como una duda, se podría decir que este proceso de invención e identidad cultural está asociada al costarricense del mestizaje, porque, digamos, las culturas que ya estaban aquí, como los indígenas, ya, digamos, tenían como su propia, o aún lo mantienen, entonces podría decir que este proceso se puede asociar únicamente al mestizaje. No necesariamente con el mestizaje, sí y no, ahorita lo vamos a ver, porque va a implicar un proceso de blanqueamiento o de blanquitud, por así decirlo, en donde muchas de estas etnias van a quedar desligadas o ni siquiera, más bien invisibilizadas de lo que podría ser el ser costarricense, ¿verdad? Entonces, ahorita lo vamos a ver, no sé si respondí su pregunta, pero por ahí ahorita lo vamos a ir viendo con más detalle. Ok. Sí, sí, bueno, más o menos, un poquito, gracias. Ok, con gusto. Igual ahorita lo vamos a ver un poquito más detallado con algunas de las obras que ustedes van a leer, ¿verdad?
Ven ustedes que parte de este proceso de invención nacional se retomó, por ejemplo, desde una perspectiva más oficialista a nivel político con la figura de Juan Santamaría, ¿verdad? Esa figura del labriego sencillo o incluso de la campaña nacional del 56 como símbolos de esa soberanía y de ese deber del ser costarricense, de dar la vida por su patria, ¿verdad? Ahora, vamos a darnos cuenta que durante los 3 últimos lustros, ¿verdad? Y de ese mismo siglo, pues también en numerosos periódicos y revistas literarias circularon, ¿verdad? Esas discusiones sobre la literatura nacional, ¿verdad? Y que todo este conjunto de instituciones y edificaciones de las que les acabo de mencionar, pues también así como medios escritos o personalidades históricas tuvieron y desempeñaron una función decisiva en ese proceso de invención de la nación, ¿verdad? Ahora, vamos a darnos cuenta que cuando pensamos en el concepto de invención, la primera impresión es asociar la palabra con alguna referencia a la ficción o a la fantasía o incluso al engaño, ¿verdad? Entonces podríamos pensar, y entonces es un engaño todo esto de ser costarricense. No, no necesariamente, sino que desde esa perspectiva, más bien correríamos el riesgo de entender que la llamada, ¿verdad? Invención de la nación consiste más bien en un tipo de ficcionalización a partir de la cual se va inventando, ¿verdad? O se llega a imaginar la identidad costarricense. Aquí ustedes van a tener en la orientación académica, creo que es el primer enlace, tiene un video que la señora Sonia Jones le hace al filósofo Alexander Jiménez, ¿verdad? En donde habla precisamente de qué es eso de la invención. Es una entrevista muy rica, de verdad que ojalá se tomen el tiempo para poder comprender mejor. Incluso este filósofo Alexander Jiménez habla de la invención de la nacionalidad en un sentido de que no quiere decir inventar de la nada, no, no. Dice más bien que el proceso implica una valoración histórica basada en esa selección de ciertos acontecimientos fundamentales y colectivamente significativos en esa construcción de lo que podríamos denominar sociedad costarricense. Entonces, eso está en el programa Identidades, el que les mencioné, y ustedes tienen acceso ahí desde la orientación académica. Cito lo que dice don Alexander, dice, por ejemplo, la figura de Juan Santamaría es una tradición inventada. ¿Eso significa que Juan Santamaría no existió? ¿Eso significa que no hubo guerra del 56 y expulsión de los filibusteros? Significa que en un determinado momento ni Juan Santamaría ni la Guerra Nacional del 56 fueron importantes para la sociedad. ¿Cuándo empezó a ser fundamental la figura de Juan Santamaría y de la Guerra Nacional? En la década de 1880. Eso significa que en esa década esta figura y este proceso militar se fueron inventando como fundamentales para la sociedad costarricense. Entonces, inventar tradiciones o inventar naciones significa darle importancia simbólica, darle importancia histórica a ciertos eventos. O sea, inventar no significa inventar de la nada, ¿verdad? Entonces, ahí ustedes van a poder tener acceso más estrecho a esta entrevista porque en realidad les permite a ustedes comprender muchísimo más estos elementos, ¿verdad? Entonces nosotros podríamos preguntarnos cuáles son esos principales representaciones culturales que van construyendo la idea de lo nacional. Bueno, y podríamos ir contestando esa pregunta y nos podríamos referir a 3 tipos de imaginarios, ¿verdad? Que fundamentan, entre muchos otros, esos antecedentes de identidad y de la literatura nacional. Y uno sería el concepto de paz y trabajo a través de la familia patriarcal costarricense, ¿verdad? Esa idea de que somos pacíficos, de que no tenemos ejército, ¿verdad? De que somos labriegos sencillos. 2 sería la imagen heroica del labriego sencillo y su relación con el sujeto campesino nacional. Y número 3, la blancura étnica del costarricense.
¿Eso qué quiere decir? Por blancura quedan por fuera, aborígenes, ¿verdad? Quedan por fuera, la cultura negra, quedan por fuera todo lo que no sea blanco. Y realmente pongámonos a pensar, nosotros realmente somos esta imagen idílica de que somos, blancos, que somos pacíficos, que somos sencillos. Bueno, parte de esa construcción son de los elementos de los que yo les hablaba a ustedes como invención. Ahora, vamos a iniciar con el primer elemento, ¿verdad? Y es que nosotros como costarricenses vamos a vernos estrechamente familiarizados con discursos que tengan que ver con la paz, con la familia, con la soberanía o con el trabajo, ¿verdad? Para referirnos a ese sentimiento colectivo. Es que incluso lo tenemos en el propio himno nacional, ¿verdad? Como parte de esos conceptos o de esas ideas que van plasmando un sentir de pertenencia en cuanto a una identidad nacional. Ahora, bajo esta superficie, estas palabras, vamos a ver que existe un importante contenido ahí que va a ir explicando por qué es que esos términos se van a encontrar históricamente vinculados con esas formas de imaginar a una comunidad nacional, ¿verdad? Incluso ahora en la actualidad. Ahora, hay que tomar en cuenta que los primeros documentos que retratan un esbozo de la identidad o de la mismidad costarricense se van a ubicar cuando entre la segunda mitad del siglo XVIII y finales del siglo XIX. Aquí vamos a encontrar que existen textos, ¿verdad? Que muchos van a corresponder al género de las crónicas, diarios de viaje, ensayos o textos coloniales, incluso artículos de opinión y también discursos políticos. Ven ustedes, cuando ustedes van a leer las proclamas de Juanito Mora, ahí los van a encontrar también, o incluso en textos filosóficos que van a ir elaborando un conjunto específico de representaciones, las cuales van a ver ustedes ampliamente, pues ya con más detenimiento mientras los vayan leyendo, ¿verdad? Que son precisamente esas primeras manifestaciones en nuestra literatura. Ahora bien, ustedes van a encontrar elementos que tienen que ver precisamente con la familia patriarcal, con elementos de la paz, con elementos del trabajo, en las proclamas de Juan Rafael Mora. Entonces ahí ustedes se van, perdón, precisamente al texto, ¿verdad? De las proclamas de Juanito Mora que vienen en la antología, ¿verdad? Y ustedes se pueden ubicar en la antología. Eso estábamos en la página 3. ¿Ya? Y ahí es donde ustedes van a encontrar precisamente que hay lecturas de la primera proclama y de la segunda proclama. Vienen elementos propios de el análisis y vienen también elementos propios de una práctica para que ustedes puedan responder. Incluso viene una actividad relacionada con el himno nacional. Y es que vean ustedes que este concepto de paz, de familia patriarcal, ¿verdad? Dirigida por el hombre, este protector, lo encontramos precisamente en este primer texto. Dice así, costarricenses, la paz, esa paz venturosa, que unida a vuestra laboriosa perseverancia ha aumentado tanto nuestro crédito, riqueza y felicidad, está pérfidamente amenazada una gavilla de advenedizos, escoria de todos los pueblos, condenados por la justicia de la Unión, no encontrando ya donde hoy están con qué saciar su voracidad, proyectan invalidar a Costa Rica para buscar en nuestras esposas e hijas, en nuestras casas y haciendas, goces a sus feroces pasiones, alimento a su desenfrenada codicia. Necesitaré pintaros los terribles males que de aguantar fríamente tan bárbara invasión pueden resultaros. No, vosotros los comprendéis, vosotros sabéis bien qué puede esperarse de esa horda de aventureros apóstatas de su patria. Vosotros conocéis vuestro deber. Alerta, pues, costarricenses, no interrumpáis vuestras nobles faenas, pero preparad vuestras armas. Yo velo por vosotros. Bien convencido de que en el instante del peligro, apenas retumbe el primer cañonazo de alarma, todos os reuniréis en torno
mío bajo nuestro libre pabellón nacional. Aquí no encontrarán jamás los invasores, partido, espías ni traidores. Ay del nacional o extranjero que intentare seducir la inocencia, fomentar discordias o vendernos. Aquí no encontrarán más que hermanos, verdaderos hermanos resueltos irrevocablemente a defender la patria como a la Santa Madre de todo cuanto aman y a exterminar hasta el último de sus enemigos. Juan Rafael Mora, San José, noviembre 20 de 1855. Entonces, bueno, esta es parte del texto que, como les digo, estamos analizando desde la teoría. Y es que precisamente a partir de ahí vamos a ir encontrando que existe una representación de la mismidad y de la otredad, es decir, cómo somos nosotros los costarricenses y cómo son los otros. Por eso llamamos otredad. Nosotros desde la mismidad tenemos un orden interno establecido, ¿verdad? Discursivamente hablando. Y la otredad representa esa amenaza externa. Me pregunta Isabel que si los ejercicios de los libros hay que realizarlos como material de entrega. No, no, esos ejercicios ustedes los hacen por su propia cuenta, no tienen que entregarlos ni subirlos a ninguna parte, ni son evaluados, ni son puntos extra, nada. Están ahí como autoevaluación, de tal manera que ustedes revisan y ustedes dicen, bueno, estas son las preguntas, yo creo que la respuesta puede ser tal y tal y tal, ¿verdad? Entonces ya ustedes se van formando un criterio de cómo está ese dominio de los contenidos, pero nada más. Espero haber aclarado su duda, Isabel. Ok, bueno, y también tenemos, como les decía, a partir de esa primera proclama que les acabo de leer, que viene en antología, es que nos vamos a encontrar ya con el libro de Mijaíl, que tenemos un cuadro muy importante sobre cómo es que somos nosotros desde la mismidad y cómo son nosotros. Con mucho gusto. Entonces, mientras nosotros somos ciudadanos costarricenses, ¿los otros quiénes son? Los filibusteros. Mientras nosotros estamos en el espacio nacional, ¿qué pasa con nosotros? Nos quieren invadir. Mientras nosotros somos una unidad centrada en la familia, los otros lo que buscan es más bien la violación de nuestras mujeres e hijas, dice Juanito Mora, ¿verdad? Mientras nosotros defendemos la propiedad privada, los otros quieren apoderarse, quieren expropiarnos de nuestras casas, de nuestras haciendas, nuestras fincas, ¿verdad? Mientras nosotros defendemos el honor, los otros son traidores. Mientras nosotros somos pacíficos, los otros ejercen violencia. Mientras nosotros nos caracterizamos por el trabajo y la perseverancia, los otros buscan el ocio, el no hacer nada y la aventura. Mientras nosotros defendemos la virtud, los otros defienden su herejía. Mientras nosotros representamos la civilización, los otros representan la barbarie. Todos estos elementos dicotómicos, ¿verdad? Contrastantes, los van a encontrar ustedes plasmados precisamente en esas proclamas, también en el himno nacional, ¿verdad? Hablando desde documentos oficialistas. Ahora bien, otro elemento importante para ir terminando esa tutoría es el concepto de un labriego sencillo, vestido de soldado, ¿verdad? Y tenemos a Juan Santamaría en esa representación del sujeto nacional. Ahora, vean ustedes que la formación precisamente de una identidad nacional no puede ser ideológicamente efectiva sin que se vaya a construir una figura emblemática. ¿Qué va a ser esta figura emblemática? Bueno, personificar un modelo de ciudadano de un determinado grupo o una clase política, ¿verdad? Que se debe precisamente fundamentar en ese imaginario sociocultural. Entonces, en este caso, el símbolo, ¿verdad? Como imagen del labriego sencillo comienza a funcionar desde la época de la colonia y la inteligencia de la clase dirigente y los mismos escritores de finales del siglo XIX que pues van a aprovechar ese símbolo que objetivamente ya existía, ¿verdad? En la mente de los costarricenses. Aquí sí hay que tomar en cuenta que de este modo, ¿verdad? Ya antes de desarrollarse lo que sería como el Estado-Nación costarricense y su consecuente proyección en cuanto a la identidad nacional,
la imagen de lo que sería el campesino, el trabajador, noble y sencillo, pues sí, ya se encontraba muy presente en la cultura colectiva del Valle Central, ¿verdad? Pero que precisamente sobre esta identidad se va a fundamentar una construcción de qué? Pues de un héroe nacional, ¿verdad? Entonces aquí vamos a ir avanzando y nos vamos a dar cuenta que otro de los elementos de la invención de la identidad costarricense es el de la blancura. Y vean que para muestra, ustedes tienen aquí el billete de 5 colones emitido del Banco Central de Costa Rica, y es pues de 1897, en donde vean ustedes qué clase de personas caracterizan los labriegos sencillos, todos blanquiticos, ¿verdad? Con su traje, pues sencillo, a su manera de representarlo, con los colores que tienen que ver con una afinidad bastante grande de la bandera, las banderas al fondo. Bueno, aquí más bien la exportación del banano que ya va para para otro continente, ¿verdad? Entonces ven ustedes que aquí hay que tomar en cuenta que en el contexto económico y cultural de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, una de las estrategias ideológicas que se utilizó por la clase dirigente para construir un modelo de ciudadanía basado más bien en ideales de civilización y progreso se fundamentó en la creencia de que el componente étnico más predominante en Costa Rica era la blanquitud. Y ese tipo de discurso cumplía, por supuesto, el objetivo de que de invisibilizar la otredad étnica, ya se fuera indígena, mestiza o afrodescendiente, percibidas, ¿verdad? Y además como un signo de barbarie. Entonces, ahí el mestizaje, ahí Jordan, hay que verlo de esta manera, ¿verdad? Era más bien un signo de barbarie y basado que en una idea colonialista. Y por ese motivo, dado los intereses que tenía la clase oligárquica liberal, recordemos que era la clase que tenía el dominio económico porque era a partir de la exportación del grano de oro del café, ¿verdad? Y de esta idea de ir inventando un imaginario nacional basado en que había progreso, de que había modernidad cultural y que estábamos ligados a Europa, ¿verdad? Europa era el modelo culmen a seguir o incluso estadounidense, ¿verdad? Supuestamente esta blancura étnica del costarricense más bien se convirtió en uno de los ejes principales para la construcción de un modelo de identidad y ciudadanía nacional, ¿verdad? Esta necesidad de estar en un tú a tú, porque entre más blancos, más progreso, entre más blancos, más civilización, ¿verdad? Entonces aquí vamos a darnos cuenta que hay otro elemento que tiene que ver con la actividad literaria colonial hasta la generación del Olimpo. Y esto es muy importante que lo tomen en cuenta porque desde el inicio de la actividad literaria en Costa Rica, entendida como una práctica letrada, generadora de ficcionalidad, de placer estético, también hubo, se generaron esos primeros indicios durante la época colonial. Y aquí vamos a ver que hay algunos de los primeros escritos pertenecían ya a la élite criolla, ¿verdad? Y colonial metropolitana, eso pensando en España precisamente, ¿verdad? Que ya existían pues producción de textos poéticos y dramatúrgicos que de alguna manera permitían dar cuenta de una actividad literaria vinculada a acontecimientos festivos o administrativos coloniales. Entonces, aquí hay que tomar en cuenta que hay algunas obras ya, por ejemplo, coplas realizadas por Domingo Jiménez ya de 1574, una loa escrita por el gobernador Diego de la Haya, y todas estas que les estoy mencionando la pueden encontrar más en la página 28 de la unidad de Mijail Mondo López, ¿verdad? Ahora, vean ustedes que la generación del Olimpo estuvo conformada por un grupo bastante selecto de historiadores, de escritores, de periodistas y diplomáticos de finales del siglo XIX y siglo XX. Ustedes van a leer varios textos de la generación del Olimpo. Vamos a ver en la fila superior de izquierda a derecha a Carlos Gallini, Ricardo Fernández Guardia,
y Leonidas Briceño. En la fila inferior, de izquierda a derecha, vamos a tener a Genaro Córdona, Manuel González Celedón, conocido como Magón, y Rafael Manchado Jauregui. Entonces, a partir de estos textos, vamos a ir encontrando que se dieron distintas polémicas, ¿verdad? Sobre qué escribían ellos. Realmente incentivaban de alguna manera estas ideas nacionalistas o cosmopolitas, o más bien defendían lo autóctono y buscaban alejarse del canon europeo o estadounidense. Bueno, eso ustedes lo van a encontrar precisamente en los textos que van a leer. Ya para ir terminando, ustedes van a encontrar precisamente que hay una gran variedad de textos que se convierten en una metáfora, ¿verdad? Y aquí vamos a encontrar que se dan esas em, polémicas, por así decirlo, en estos textos para que ustedes puedan tomar en cuenta. Voy a leerlo rápidamente para que les quede un poquito más claro. Esto lo van a encontrar con más detalle en los textos de, por ejemplo, Unos novios de Manuel González Celedón o Neurosis de Ricardo Fernández Guardia y A París de Carlos Gallini. Esto lo tienen que leer, ¿verdad? Entonces ya saben por dónde guiarse. Vean que la Venus de Milo, es esta escultura que les mostré acá, hasta al lado derecho, ¿verdad? Frente a la India de Pacaca, que podríamos encontrar, digamos, con una figura a la izquierda. Entonces, mientras la Venus de Milo representa civilización, belleza, Europa, la cultura, la bondad, el progreso, la modernidad, la blancura y la cristiandad, la barbarie se va a ver reflejada en la India de Pacaca, porque representa la fealdad, el atraso cultural, ¿verdad? De una América que es salvaje, rural, en donde vamos a encontrar signos de maldad, de mestizaje, de colonialismo. Y les dejo esto nada más como para que ustedes puedan incursionar un poquito más y ver reflejados todos estos elementos discursivos en estos textos, entre civilización y barbarie. Luego vamos a encontrar que hay tres estrategias literarias en la construcción de la identidad nacional, con Magón, Carlos Gallini y Ricardo Fernández Guardia. Aquí vamos a ver que existen tres estrategias y una es mediante la construcción idílica del espacio y del sujeto nacional campesino. Dos, la mismidad nacional frente a la autoridad europea. Y tres, el discurso de civilización y barbarie. Como parte de esta primera estrategia, en la construcción idílica del espacio y del sujeto nacional, vamos a ver que se construye esa representación de la identidad nacional a partir de una perspectiva local costumbrista del espacio y del sujeto rural costarricense. Luego de que este mismo proceso de construcción idílica se trata de un tipo de narración en que va a predominar el sentido de las tradiciones y vamos a ver que en esta segunda estrategia, con la mismidad nacional frente a la autoridad europea, vamos a ver una marcada diferenciación, porque es una estrategia que busca enmarcar dentro del conjunto de tensiones generadas entre lo que sería la mismidad nacional y la autoridad europea, personajes que, por ejemplo, en el caso de Adela, ustedes van a poder encontrar sus personajes en la lectura de Carlos Gallini de París. Una Adela que representa valores, ¿verdad? Y mismidad nacional. Es una joven morena, de ojos negros, rasgados, cuerpo bien formado, es madre, es esposa, es símbolo de sacrificio y fidelidad. Mientras que Marta representa sus valores y esa autoridad europea. Ella es alta y blanca, de pelo castaño, ojos pardos, cuerpo airoso y andar de reina. Es una cortesana y representa el placer y la infidelidad. Entonces, bueno, ahí ustedes van a poder enriquecer muchísimo más esta parte. Luego nos vamos a dar cuenta que dentro del discurso de civilización y barbarie vamos a encontrar en el texto Neurosis de Ricardo Fernández Guardia distintos extractos en donde vamos a encontrar una temática en donde compara esos dos momentos de representación de Juan Zamora, en donde por un lado va a estar representada la Europa como ese continente civilizado, mientras el nacional, se identifica más con el campesino, ¿verdad? Y dice así, el hombre que tenía delante era un campesino tosco y mal trajeado.
Segundo extracto, ponderado en términos laudatorios para los yanquis los magníficos adelantos obtenidos en los últimos años. Y último extracto, ¿qué significa este estado de salvajismo en que ahora te encuentro? Estás hecho un animal, vete para Europa, vuelve a la vida civilizada. Entonces ahí ustedes van a poder encontrar cómo se implica en ese espacio el sujeto nacional por medio de un discurso de civilización y barbarie. Luego van a encontrar ustedes algunos signos identitarios de la dramaturgia y la poesía costumbrista costarricense, ya en los siguientes textos donde van a encontrar también esas tendencias ideológicas y cómo se establece o legitima ese orden patriarcal y patrimonial. En términos generales, pues tuve que correr un poquito, dada el tiempo que ya se nos acabó. Y pues nada, aquí estaría la referencia bibliográfica que ustedes necesitan contemplar a la hora de realizar sus trabajos. Esto sería de momento y les agradezco muchísima su atención. No sé si tienen alguna consulta. Igualmente, Profe, Está bien, bueno, en profe. mi caso, a mí me pareció gracioso que bueno, vi algún material que está en la plataforma de que la blancura lo asociaron más que todo para mantener como comercializaciones con Europa sí, y que esto, digamos, era porque eh, al ser así eran más pacíficos. Pienso que esto es también como una guerra, digamos, entre eh, los poderes que existían en ese entonces a temor, digo yo, de las poblaciones nativas, porque yo siento que siempre existió como ese conflicto, digamos, de entre esas dos partes. Entonces, tal vez como, digamos, porque asocian a la cultura propia de aquí del territorio como bárbaros, como, bueno, como todo lo malo, ¿verdad? sí, Y yo pienso que tal vez, bueno, como haciendo un análisis, es porque obviamente desde el inicio de la colonia fueron personas muy fuertes que se opusieron a la conquista y que aún todavía, digamos, siguen como con eso. Entonces, tal vez para las élites de ese entonces garantizar como su poder, optan por buscar este medio. No sé, pienso yo, digamos, como haciendo un pequeño análisis de esto que he visto. No sé si me equivoco, no sé, digamos, no, es como muy un análisis. acertada, Jordan, muy acertada su intervención. De hecho, de esa misma, digamos, en esa misma línea es que se va generando este discurso de blanquitud, ¿verdad? De superioridad, de estar como en un tú a tú lo más cercano posible a las élites. Y también es un discurso de dominación frente a los que no son tal cual se está estipulando dentro de ese imaginario, ese ideal de lo que sería un costarricense. Pero no, muy acertado, Jordan, muchas gracias. Dice Dani, gracias, profe. Ah, bueno, ¿qué tal? Igualmente. Dice, ¿me podría guiar sobre el cómo acceder a la grabación de la tutoría? Sí, no se preocupe. La otra semana usted va a poder encontrar en la parte que dice grabas, bueno, en la parte que dice tutoría 1. Vamos a ver si puedo compartir pantalla. Denme un segundito para orientarla un poquito mejor. Ok, entonces la otra semana ya ustedes van a tener acceso a esa primera tutoría, así a los enlaces. Entonces vamos a ver. Ujú, vamos a ver, voy a compartir con ustedes pantalla para que quede más claro. Permítanme nada más. Ok, entonces vean, si ustedes se van la otra semana. Ahí logran ver, si se van la otra semana a Aprende U, vean ustedes que dice tutoría 1, le van a dar clic en tutoría 1. Ya ustedes, para ustedes está visible, por supuesto, donde dice horarios y enlaces para tutoría 1. La otra semana, vean ustedes que ahí está oculto para los estudiantes, dice enlaces a grabaciones de la primera tutoría. Entonces le dan clic ahí y ya van a tener acceso a las tutorías. Pero eso se habilita hasta la próxima semana, por eso es que ahorita no lo ven. Igual, de momento se tiene que subir esta parte, ¿verdad? Entonces, por eso es que hay que esperar un poquito y ya la otra semana podrán ver con más detalle esas grabaciones. Bueno, Profe, eso lo de que suben las grabaciones hasta la próxima semana, ¿eso va para todas las materias o solo en el caso de este curso? no, no, para todas las tutorías que se dieron esta semana de literatura costarricense.
todas las tutorías que se dieron de lunes al día de hoy quedan ahí grabadas en enlaces para que ustedes puedan acceder, pero todas abarcaron lo mismo, todas abarcaron el capítulo 1 de literatura costarricense. Nada más que de diferente forma, porque cada profesor tiene un estilo diferente. Bueno, si no tienen más dudas, eso sería todo por el momento. Gracias, profesora. Buenas tardes. Buenas Hasta luego. tardes, hasta luego. Que les vaya muy bien, nos vemos. Bueno, profe, gracias por la explicación. Buena tarde. Bueno, igualmente, hasta luego.